preguntar, bueno, agradecer a Silvia el haberme invitado a este espacio que me parece muy rico y muy interesante y que, bueno, es un placer el poder reencontrarme con los amigos de Chile y con este espacio, con este interés tan, digamos, necesario, ¿no?, hoy día de las prácticas transformadoras y emancipatorias, ¿no? Situación que vivimos en la educación y en la política internacional es muy compleja y estamos viendo los efectos que tiene en niveles muy amplios y realmente necesitamos espacios de reflexión para ir avanzando en estas ideas, ¿no?, de la transformación y del cambio y de la emancipación. Eh, Tengo que manifestar que el título se lo debo a una publicación que hice hace poquito en una revista del País Vasco, EGOA, que es justamente una revista de círculos de movimientos sociales del País Vasco que tienen un movimiento muy fuerte en este aspecto y es muy interesante y digamos, soy deudor en este caso del título de la publicación de EGOA. Creo que es justo también el decirlo, ¿no? Voy a compartir la presentación, una presentación que no quiere ser nada más que una posibilidad de organizar un poquito las ideas. Perdón. Aquí, ahí estamos. Bueno, de forma que tengamos una pequeña guía y dentro de lo caótico que yo suelo ser para las presentaciones, donde digamos las ideas se agolpan y a veces es difícil mantener un cierto orden. Por eso me gustaría luego que el debate intentase entrar a las cuestiones que realmente a vosotros y a vosotros os importan, ¿no? Una cuestión previa también es que, bueno, yo me considero aprendiz de la perspectiva decolonial y por lo tanto estoy en proceso de empaparme, de aprender y de comprender bien toda una perspectiva que cada vez más me cautiva y me parece necesaria para ir avanzando en el camino que, bueno, que mi biografía me ha llevado históricamente los 30 y tantos, casi 40 años de trabajo en lo educativo. En los últimos tiempos, descubrí todo el movimiento de la modernidad, colonialidad, que es un poco el que me ha enganchado ya de una forma definitiva con la idea de lo decolonial, pero de alguna forma mi trayectoria viene también desde hace unos cuantos años encadenándose de aquí desde perspectivas, por ejemplo, como Carnot y dentro de la sociología crítica, que se plantea una cuestión tan relevante como que todo el proceso civilizatorio es un proceso de colonización de una clase social sobre otras, ¿no? Y por lo tanto hay toda una idea de civilización como proceso de dominación, de control, de ejercicio del poder, etcétera. Me considero también deudor de Kuhs, de Rodolfo Kuhs, un antropólogo y filósofo argentino, fallecido hace unos cuantos años ya, que hace todo un trabajo sobre la identidad latinoamericana y el trabajo del conocimiento de los pueblos originarios muy interesante y que justamente recupera la idea esta de una epistemología situada, de un conocimiento situado como una forma de replantear lo que sería esa posibilidad o lo que ha sido el proceso de colonización por parte del pensamiento occidental en esa línea que luego Boaventuras de Sousa recoge de la línea abisal, ¿no?, en que hoy se enfrenta, digamos, los procesos de colonización como un modo de dividir a la sociedad y de eliminar aquello que no piensa como uno mismo, ¿no? Kuhs, en este sentido, creo que recupera de una forma interesante y potente toda esta idea de lo situado y de la posibilidad de reagrupar la idea del ser y estar como una nueva forma de situarse en el mundo. Y también de otros autores como Linda Taiwai, por ejemplo, de una perspectiva de pensamiento indígena de actitudes distintas, o desde la posición educativa, obviamente Boaventura de Sousa, Parasqueva y algunos autores que plantean toda la idea del epistemicidio, las epistemologías del sur, etcétera, etcétera.
Y luego, más centrado en el aspecto del currículum y de la enseñanza y demás, recupero, porque me parece muy interesante toda la perspectiva del currículum como un diálogo complicado de Pienaar, un autor que se olvidó en algún instante de la historia de la educación, pero me parece que es necesario para poder recuperar esta perspectiva crítica del currículum, igual que John King, que lo es. También tengo que reconocer que hablo desde una localización, desde Europa. Me parece que eso también es importante el reconocerlo. Si reconocemos la idea de lo situado, no puedo obviar el hecho de que yo me sitúo también en una perspectiva geográfica, pero epistemológicamente, y por mi trayectoria, intento situarme en esa, digamos, epistemología del sur, entendido ya desde otro lado, que no solamente es el geográfico. Eso aparte de los afectos que me mueven con todo el mundo latinoamericano y el sur y demás. Pero creo que por ahí me parece que es importante reconocer desde dónde estoy hablando, porque cambia sentidos seguramente de cómo podemos entender algunas cosas. De hecho, la perspectiva decolonial desde mi posición de Europa no puede estar focalizada necesariamente en el ámbito del conocimiento indígena, sino que necesariamente me tengo que desenvolver más en otras perspectivas sociológicas, políticas, etcétera, de lo que están siendo procesos de colonización desde otro lado, ¿no? De colonización de clase, colonización de género, colonización afectiva, etcétera, etcétera. Para mí, el hablar desde esta perspectiva supone básicamente dos cosas. Por un lado, la ruptura con un pensamiento construido histórica y políticamente, que justamente es lo que podemos entender como el éxito hegemónico del neoliberalismo y la perspectiva individualista que representa, que es una perspectiva construida históricamente como triunfante respecto a la orientación de lo colectivo y comunitario como una perspectiva alternativa, que siempre ha estado un poco en el otro lado de la discusión, pero que entiendo que en este momento la posición hegemónica que se vive a nivel internacional, mundial, global, es esta del neoliberalismo individualista. Por lo tanto, la perspectiva de colonia para mí supone una posibilidad de romper, de ruptura con esta historia, con esta la tradición del neoliberalismo, y al mismo tiempo es la posibilidad de generar otro tipo de caminos que permitan avanzar hacia otras cosas, ¿no? En ese sentido, comparto con Catherine Walsh la idea de que la decolonialidad fundamentalmente supone una forma de sembrar para avanzar hacia otra cosa, ¿no? Y avanzar, sembrar a partir del grito y a partir de la ruptura, de la insurgencia, como formas de no solamente de denuncia de la situación histórica que vivimos, sino también como la posibilidad de romper, abriendo posibilidades hacia otro lado. En ese sentido, me parece necesario recuperar perspectivas como esta. A ver si soy capaz de pasar. Quiero, como el título se plantea de alguna forma, es recoger estos tres ejes como tres ejes que nos mueven a nosotros como grupo de investigación y a mí en particular en mi trayectoria, como necesariamente unidos, ligados o digamos que trabajan más o menos en lo que yo entiendo que son un mismo campo de significado. Yo entiendo que cuando hablamos de investigación, de educación y transformación, estamos hablando de alguna forma de procesos isomórficos o procesos que convergen, en tanto que comparte una perspectiva epistemológica y política y antropológica. Es decir, cuando hablamos de investigación, educación y transformación de la sociedad, estamos hablando en definitiva de el proceso de la humanidad por intentar comprender el mundo en el que está desde las diferentes perspectivas en las que nos situamos a lo largo de nuestras experiencias, ¿no? Tanto investigar como educar, como actuar dentro de la sociedad, son formas no solamente de acceder a un conocimiento o a una forma de comprender
el mundo, sino que todas ellas implican unas formas de hacer y de participar y de actuar. En definitiva, no podemos hablar solamente de investigación como una forma de acercarse al conocimiento, como se hace la investigación de corte positivista, en el que se dice la investigación es ese proceso para descubrir cómo funciona la realidad, o la educación como la posibilidad de transmitir conocimiento de unas generaciones a otras. Sino que cuando hablamos de investigación, educación y transformación, fundamentalmente hablamos de procesos de construcción, de procesos en el que no hay algo a descubrir, sino que hay acciones que hacer, y en esas acciones se construye pensamiento, se construye mundo, se construye los modos, en definitiva, de estar y participar en el mundo en el que estamos, ¿no? Por lo tanto, la perspectiva mía de unir estas tres cosas justamente es intentar plantearnos las tres como parte de un mismo proceso antropológico. Es decir, forman parte del proceso de construcción del mundo. Y que forman parte del proceso de construcción del mundo en cuanto que las personas desde que nacemos hacemos esto. O sea, no hacemos otra cosa nada más que intentar buscar el modo de participar en el mundo en el que estamos a partir de una forma de comprenderlo. Y cuando intentamos protocolizar todo esto, llevándolo a, digamos, a situaciones normativas, reguladas, etcétera, etcétera, lo único que hacemos es establecer sistemas de control para que esto no tenga una posibilidad de emancipación y de cambio y de transformación, sino que justamente se mueva dentro de parámetros preestablecidos, controlados, definidos, predefinidos en definitiva. En este sentido, la pregunta que a mí me mueve esta idea, en definitiva, y que además me mueve y me remueve de alguna forma, ¿no? Es qué aporta, o podría aportar, debería aportar la investigación educativa a la sociedad actual para una mayor democratización de los procesos sociales, políticos y educativos. Porque la gran cuestión que a mí me remueve, como decía, es cómo puede ser que haya una inversión económica tan fuerte, a pesar de que nos quejamos de la falta de fondos y de recursos para la investigación, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo puede ser que en los últimos 40, 50 años haya habido una inversión de millones de dólares, de euros, y que no hayamos podido percibir cambios sustantivos en lo educativo y mucho menos quizá en los procesos políticos y sociales? ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Es llamativo el hecho de que la educación mm, puede ser reconocible de una forma casi que mimética de lo que podía ser la educación de hace unos cuantos años. Han cambiado formatos, han cambiado envoltorios, pero no han cambiado los modos de relación, las jerarquías, el sentido del conocimiento, etcétera, etcétera. Igual que no ha cambiado la sociedad porque ha habido procesos que han llevado a idear formas de sociedad más justa, más equitativa y solidaria. Justamente los cambios que se pueden estar produciendo en la sociedad vienen de las acciones de los colectivos que luchan por conquistar su espacio de emancipación, de supervivencia en muchos casos, su espacio de construcción y de progreso. Justamente desde el activismo social y político de los grupos que se mueven en los márgenes, que es posible pensar en algunas alternativas de transformación. Justamente son los centros educativos que de alguna forma están sufriendo los procesos de la exclusión, las dinámicas excluyentes, los que están reconociendo la necesidad de transformar los modos de hacer y de pensar lo educativo. Parece que esto es una situación que tenemos que pensar como una obligación para cambiar los modos como afrontamos nuestra enseñanza, los modos de investigar, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que me preocupa luego, en última instancia, es cómo debería esto actuar a favor de la integración y la inclusión, rompiendo la dinámica excluyente de la educación actual y de la sociedad actual. En este sentido, creo que tenemos que tener un proceso de reflexión importante.
Entiendo que todo esto, además, tenemos que ligarlo a un proceso que políticamente es necesario. Es decir, eh, no podemos responder a las preguntas que me hacía antes si no tenemos en cuenta el para qué o hacia qué tenemos que movernos. Yo ligo todo el trabajo nuestro como grupo de investigación en torno a lo que es construir un espacio público, un proyecto público para la escuela, un proyecto público para la sociedad, entendiendo que evidentemente nos movemos en una opción ideológica y política que entendemos que más allá de la posición hegemónica e individualista que decía antes, tenemos que trabajar a favor de construir un modelo diferente de escuela, de sociedad y de relaciones desde la construcción colectiva y pública. Esta es nuestra apuesta como grupo de investigación y el proyecto que llevamos adelante desde la investigación y la enseñanza y la docencia que tenemos en la formación de profesorado, en el sentido de que pensamos y lo ejercitamos de esta forma, que nuestra investigación tiene que estar ligada justamente al desarrollo y a la potenciación y a la, digamos, a la puesta en marcha de procesos de empoderamiento de lo público, de la escuela pública en particular. No tiene sentido el trabajar a favor de modelos que están ya en manos de los poderosos, en manos de los digamos, los hegemónicos, etcétera, etcétera. Eso ya tiene sus propias vías para ir construyendo su mundo, para ir afianzándolo. Nosotros tenemos que trabajar desde otro lado. No podemos pensar ese triángulo entre investigación, docencia, educación y transformación si no lo entendemos en torno a ese espacio público como una obligación, no solamente política o ideológica, sino también ética, moral y personal, en definitiva. La escuela pública es el único espacio de construcción colectivo que en la educación se nos plantea, en la medida que es el único espacio en que los intereses que se mueven son intereses colectivos, no son intereses de grupos particulares o intereses que se mueven en torno a procesos o dinámicas mercantilistas, etcétera, 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 ¿no? Entendiendo que cualquier proceso educativo, en definitiva, es político. Es político. Por lo tanto, cuando desarrollamos determinadas prácticas institucionales, educativas, etc., estamos desarrollando un proyecto que es político, que es social, es cultural y que, por lo tanto, tenemos que manejarnos de una forma clara desde ahí. Y no podemos entender esta escuela pública sin entenderlo desde la idea de comunidad. Por eso me parece que también es importante. Nosotros no trabajamos a favor de una escuela estatal, entendida como un patrón nuevo que es el Estado frente a los patrones de lo privado, sino una escuela pública no es entendida como una escuela estatal, sino como una escuela que está construida desde la comunidad. Y en este sentido retomo una idea que muchas veces ya la he puesto de manifiesto, porque es muy importante, la perspectiva de comunidad que Bauman, digamos, que defiende. Como forma de posibilitar condiciones para que los individuos afronten los desafíos de la vida, como se dice en el texto. Y que la única forma o la forma, digamos, más real, más necesaria para que se afronten estos desafíos de la vida es la comunidad. La comunidad como una forma de compartir, de cuidarse, de apoyarse, de sentirse en lo que en definitiva nos da el sentido del humano, que es la posibilidad de pertenecer, de sentirse parte de sentirse participando dentro de y de digamos el tener ese sentimiento de que somos parte de algo, ¿no? En este sentido, la definición última, la última frase de una comunidad que atienda a y se responsabilice de la igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades para ejercer el derecho. Me parece una definición necesaria para ir avanzando en lo que sería para nosotros los principios de una escuela pública necesariamente. Entendía desde estas dos posibilidades, o sea, lo que es, por un lado, el derecho a la educación como una forma de ejercicio de la justicia,
Y el derecho a la educación, no solamente entendido como la posibilidad de que haya puestos escolares para todos y para todas, sino el derecho de la educación como la posibilidad de que existan condiciones para que todos y todas puedan ejercer ese derecho a la educación. El derecho a educación entendido en el sentido que estamos ahora como garantizar puestos escolares y que solamente, y que luego una vez puesto en marcha esto, depende de las capacidades individuales, de las condiciones, etcétera, etcétera, que haya procesos ya de avance dentro del sistema, etcétera, no es una forma de ejercer el derecho a la educación ni favorecer, digamos, una idea de justicia, sino que justamente es una forma de generar la exclusión. Que el debate educativo actual esté planteado en términos de excelencia, de calidad, no de términos de este tipo que manejamos ahora casi en todos los sistemas educativos internacionalmente, está eludiendo el debate sobre la justicia, está eludiendo el debate sobre la necesidad de que las condiciones educativas para todos y para todas garanticen realmente que todos y todas tengan esa posibilidad de crecimiento dentro del sistema. Las leyes educativas normalmente están pensadas desde un lado, en el que el derecho a la educación es el derecho a la excelencia de unos pocos, pero no es el derecho a que todos y todas tengan la capacidad de, digamos, de crecer dentro de un sistema educativo. Y al mismo tiempo, este derecho a la educación implica necesariamente la idea de soberanía. La soberanía, que es, bueno, digamos, un concepto de alguna forma, heredero de la modernidad, pero también erradicado por la modernidad en un momento cuando ya no le interesó, como la posibilidad de recuperar o de apropiarse de la capacidad de decisión, de la capacidad de tomar la responsabilidad de uno mismo. Y esto de una perspectiva tanto colectiva como individual. Porque esta es la única posibilidad de emancipación. La posibilidad de que construyamos este espacio público, colectivo, de gobernarse a sí mismo, de tomar posesión, digamos, de tomar el control de nuestras vidas. Estamos en situaciones en la sociedad actual en que la norma es la gestión, la norma es la protocolización de todo, en el cual se pierde necesariamente la capacidad de los sujetos de tomar las riendas de su propia vida, sino que estamos cumpliendo con normas, con reglas, etcétera, que nos impiden justamente el ejercicio de la soberanía. Estos son elementos que yo entiendo necesarios para plantearnos nuestra acción como investigadores, como educadores, en vías a una posibilidad, una capacidad de transformación. Entendiéndolo además de este principio, ¿no?, de que la escuela debe ser pensada desde la razón del débil, porque realmente solamente desde ahí hay un sentido, hay un significado de progreso y de emancipación. Cuando ponemos el umbral en aquellos y en aquellas que son excelentes, que digamos son los que marcan las medias altas, los que marcan los estándares, etcétera, etcétera, estamos dejando fuera a una gran parte de la población para lo que justamente la escuela no puede ser pensada desde esa idea de éxito y de excelencia. La excelencia está en el crecimiento de todos y todas, en el colectivo. La excelencia no está en el crecimiento de los pocos, de unos pocos, de los poderosos, para aquellos para los que la escuela no es más que una forma de perpetuarse, pero que no realmente no es una instancia de emancipación, ni mucho menos. Hay como 4 ejes que considero, pasando muy rápidamente, que suponen las condiciones actuales en las que se genera la investigación en educación y que están afectando de una forma clara a todo el proceso del que estoy hablando. Y que son, digamos, el producto de esta consolidación del neoliberalismo como el proceso, digamos, la perspectiva hegemónica en la cual estamos actualmente. Por un lado, y paso rápido porque son cuestiones que posiblemente todos y todas hemos hablado muchas veces, ¿no?, el desmoronamiento de las estructuras democráticas. Y esto parece que es
importante, más allá de lo que puede ser un discurso partidista y digamos, de lucha, digamos, electoralista, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en una situación, creo que peligrosa, en cuanto que la política y las estructuras democráticas están siendo ocupadas por intereses individuales partidistas. Y en la medida que estas estructuras democráticas son ocupadas de intereses individuales y partidistas, estamos perdiendo la capacidad de generar espacios de crecimiento colectivo. Cuando se ocupan de intereses individuales y partidistas, lo que se hacen es que se están apropiando de los derechos individuales para convertirlos en aparentemente para convertirlos en regulaciones que aparentemente generan condiciones de igualdad entre los sujetos, pero que son falsas en la medida de que, digamos, la homologación de todos los procesos públicos lo que hace es segregar a aquellos que no están dentro de la norma, de lo normal, ¿no? Esta apropiación de los derechos devueltos en forma de regulaciones, pongamos competencias en el campo educativo, pongamos reglamentaciones en el campo social, cultural, etcétera, etcétera, son formas de ir justamente legitimando este pensamiento hegemónico neoliberal. Es muy significativo, bajo mi punto de vista, el hecho de que estas estructuras democráticas están siendo ocupadas cada vez más por la gente que viene del mundo de la empresa con el mundo del capital. Gobernantes que tenemos en el mundo que no vienen de una vocación, por decirlo así, de lo público, de lo político, sino que vienen por una vocación del interés individual, empresarial, mercantil, etcétera, etcétera, etcétera. Los casos de Donald Trump, de Macri en Argentina, en su caso aquí en España con algunos personajes que tuvimos en alcaldías y en otros escenarios que siguen estando, casos de Europa, Berlusconi, etcétera, etcétera. Son, digamos, la idea viene a ser el mercado ha decidido asumir ellos mismos la democracia y no permitir que haya desvaríos, por decirlo de algún modo, de gente que se cree que lo colectivo es una construcción pública y que se puede hacer democráticamente sin control. Y esto lleva a una ausencia de políticas públicas culturales, en el sentido de que se está impidiendo lo que sería una política cultural pública, es una posibilidad de construcción de sentido desde lo colectivo. Es una construcción de sentido, de significado. La cultura aporta esta posibilidad de dar significado a las cosas, a los procesos. Cuando se anula esta posibilidad de política pública cultural, es una forma de anular justamente este espacio público y colectivo y empezar en lo que se está dando un proceso cada vez más fuerte de colonización de lo privado. Colonización de lo privado, de lo personal, del íntimo, como forma de regulación. La cultura se ha convertido en unos procesos de regulación de estos espacios más personales, más privados. Y en este sentido los procesos de control entran a saco. Por lo tanto, educativamente esto tiene un sentido fuerte, porque el hecho de que no exista políticas públicas culturales relevantes anula la capacidad de construir en las escuelas, digamos, con contenidos, de construir un conocimiento con sentido político, con sentido crítico. Y esto desde la investigación es algo que tiene que ser visto y trabajado y puesto en marcha, ¿no? En tercer lugar, esta individualización de los derechos humanos como consecuencia de lo que he dicho antes. O sea, una de las consecuencias graves de la situación en la que estamos ahora es que colocamos a los derechos de unos contra los derechos de otros. A la medida de que se individualizan, no tenemos una perspectiva colectiva de los derechos, y menos una perspectiva como especie, como colectivo humano, no tenemos una perspectiva de derechos que nos afectan a todos y a todas, sino que se está dando una posición de confrontación entre los derechos de unos contra los derechos de otros. Y esto forma parte del proceso de anulación, de colonización de lo privado, de colonización de lo íntimo. Y luego, por último, somos una sociedad de gestión. Esto ya como que va bastante dicho y no insisto mucho en ello. Pero la hegemonía de la gestión, estamos hablando de gestión como una ideología y una praxis.
no solamente es una forma de hacer, no es simplemente un procedimiento. La gestión es una ideología. Y a medida que es una ideología, pero que se camufla detrás de una perspectiva técnica, práctica, etcétera, impide reflexionar sobre la ideología que representa. Por lo tanto, investigaciones que refuerzan la idea de la protocolización de la educación, del currículum entendido como prácticas establecidas, de conocimiento escolar como conocimientos acumulados, o sea, todo de la innovación entendida como una mejora de los procesos en que la escuela se trabaja sin entrar en la profundidad de las dinámicas sociales, políticas y culturales inherentes a la escuela. O sea, todo esto forma parte de este ocultamiento, de esta forma de anular la reflexión sobre la ideología de la gestión que está actuando dentro de la sociedad actual. Por lo tanto, esta perspectiva de una investigación otra, con una educación otra, esta educación otra que planteo, para una transformación de la sociedad, la planteo 4 ejes, como podrían ser más, pero de momento me sirvo de estos 4. El valor de lo subjetivo, es decir, demasiado tiempo vivimos en torno a una falsa idea de la objetividad. Cuando hablamos de lo subjetivo hay que entender que los sujetos somos construcciones históricas, pero somos construcciones históricas que nos construimos en espacios colectivos públicos. No somos sujetos que nos construimos individualmente. La subjetividad es un valor colectivo, no es un valor individual. Por eso me parece importante el recuperar términos que nos permitan pensar de esta perspectiva de lo colectivo. Porque justamente desde esta idea de la subjetividad, entendida así, es como podemos plantearnos la realidad como una construcción colectiva. La realidad como una posibilidad de confrontación de las narrativas individuales, de las narrativas particulares de cada uno, para ir construyendo en un diálogo intersubjetivo, en un diálogo abierto, democrático y libre, la posibilidad de ir construyendo espacios más complejos de comprensión, espacios más diversos, en el que la diferencia sea un valor y no sea algo a eliminar. La diferencia como la construcción de una realidad que nos compromete a todos y a todas. Esto, digamos, transforma la perspectiva convencional de la realidad como algo a descubrir, como una construcción que está ahí hecha y que el sujeto, el investigador, el alumno, tiene que buscar la respuesta. Las respuestas no existen, lo que existen son los procesos de construcción del camino que se va haciendo para poder aprender, comprender, actuar y manejarnos dentro de este mundo en el que participamos todas y todos. Por eso esa idea de carácter sociohistórico y político de la experiencia. La experiencia es un proceso que se construye desde la acción y de la acción pública. Justamente de la perspectiva esta, no podemos plantearnos la experiencia o la realidad que representa la experiencia como una, digamos, como una construcción preestablecida, dada, necesaria, un lugar a donde ir, en definitiva, un proyecto de algo que hay que conseguir, sino justamente la experiencia como un proceso que está construyéndose y reconstruyéndose en la medida en que formamos parte de este proceso histórico y político. Y en este sentido, lo que me preocupa es cómo recuperar el sentido de lo humano como finalidad, como el sentido, como elemento sustancial de los procesos de investigación y de educación. Más allá de los, digamos, de los procesos objetivos, mercantilizados, etcétera, etcétera, creo que es necesario empezar a pensar lo humano, quizás de la perspectiva que recupero otra vez a Catherine Walsh, se plantea de una pedagogía de la existencia. Es decir, el pensarnos lo humano como un proyecto global, un proyecto universal y enmarcado dentro de un sistema mundo que implica sociedad, naturaleza, universo, etcétera, etcétera. Sentirnos desde ahí. La construcción de lo humano tiene que ver con la forma como los sujetos históricamente estamos intentando construirnos un lugar en el mundo que implica formas de comprender dónde estamos y cómo actuamos dentro de ese sistema, de ese mundo. Y eso implica romper con dinámicas
de dominación, de exclusión, etcétera, etcétera. Lo humano implica justamente el construir desde estar juntos, el participar, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es el que planteo el hacer investigación y educación en torno a estas tres perspectivas del conocimiento. Por un lado, la idea de un conocimiento situado, un conocimiento situado en la perspectiva de Kuhn, que decía antes, y una perspectiva que la investigación narrativa, biográfica, crítica, como la que nosotros desarrollamos, nos planteamos. Es decir, la idea de que todo sujeto y todo colectivo tiene un relato de la realidad. Y no existen relatos por encima de otros. O sea, no existen relatos validados por la ciencia, relatos validados desde la autoridad legitimada, académica, política, pública, sino que todos y todas hemos ido construyendo en nuestra historia un relato de mundo, un relato de realidad. Y la importancia de ese relato es que nos manejamos en el mundo de acuerdo a ese relato, porque no existe una separación entre acción y relato, sino que son parte de una misma historia. O sea, el relato y la acción son las formas como construimos nuestro modo de estar en el mundo. Por tanto, no podemos pensarnos al margen de eso. El conocimiento está situado dentro de estos contextos históricos, sociales, culturales y políticos, y tiene un sentido desde ahí. El mundo de la ciencia aporta un sentido de la realidad, un sentido del conocimiento particular, igual que el mundo de, digamos, bueno, ahora que Silvia hablábamos antes de la entrada de que había estado participando en un evento en torno a un libro maravilloso que habla sobre la epistemología de la infancia. Bueno, los niños tienen una visión de la realidad, tienen una epistemología, tienen una forma de ver el mundo que la escuela les anula, les elimina porque lo considera no válido. Por lo tanto, bueno, es pensarnos como el conocimiento tiene un valor desde los colectivos que lo construyen. Pero un conocimiento que se pone en juego en un diálogo en el que cuestionamos estos relatos propios en la medida en que participamos en procesos democráticos, horizontales y de discusión en torno a los relatos. Investigar, educarnos de cara a una transformación es una forma de ir construyendo un conocimiento más complejo, abierto, democrático, ¿vale?, en torno a este diálogo que se establece entre conocimientos, entre los relatos de unos y de otros. Y justamente ahí donde podemos ir construyendo una visión del mundo distinta, de acuerdo a algo que decía antes, de acuerdo a la diferencia dentro de un marco común de comprensión. Me parece que esto es un sentido que tenemos que recuperar, porque estamos acostumbrados a pensar en el conocimiento validado, o estamos acostumbrados a pensar en los consensos, en la idea de llegar a puntos en común. Y lo que tenemos en común las personas justamente es la diferencia, es la posibilidad de vernos, de entendernos, de comprendernos y de actuar de acuerdo a las diferencias que tenemos, siempre pensándonos como parte de un sistema más complejo, como parte de un marco de comprensión que compartimos, pero compartimos desde la diferencia. Y esto nos permite hablar de un conocimiento en acción, un conocimiento para la acción, como lo queramos decir, la preposición que queramos colocarle ahí. En la medida de que esto nos permite construir una realidad otra, va basada en los principios que nos mueven de la equidad, la emancipación, la solidaridad, etcétera, con los cuales ya vengo hablando y redundando a lo largo de la presentación. Esto me lleva a pensar en que justamente plantearme una acción transformadora significa afrontar la crítica de las prácticas educativas desde las voces de los actores, de la gente. Los investigadores, los educadores, no somos las voces autorizadas, porque el mundo no lo construimos nosotros, lo construimos junto con nosotros en un marco de horizontalidad. Por lo tanto, la posibilidad de afrontar una posición crítica de las prácticas educativas no es por la valoración que nosotros podemos hacer de esas prácticas, sino por la posibilidad de compartir voces con otros y con otras que viven esas prácticas desde su posición.
Y por lo tanto, la acción transformadora solamente tiene un sentido si parte de esas voces. Aquí, evidentemente, tenemos que problematizar nuestra posición como investigadores. ¿Cuáles son las jerarquías de investigación o de enseñanza en las que nos desenvolvemos? ¿Cuáles son los marcos ideológicos y sociales en los cuales están desarrollándose esas prácticas? Y, por lo tanto, esas voces están encontrando un sentido. Tenemos que problematizar la relación de poder, los ejes del poder presentes en las relaciones de investigación y de enseñanza. Esto significa acercarnos de otra forma a la realidad, acercarnos de otra forma a los colectivos, no acercarnos como elementos paraquedistas, digamos, que aterrizamos para buscar, para indagar, para sacar información, para sacar datos, sino justamente como personas, sujetos que participamos y nos vinculamos con sus realidades para trabajar conjuntamente en un proceso de diálogo en la construcción de una realidad o otra. Y en ese sentido es como cuestionamos nuestros ejes de poder. Y ahí tenemos que ser suficientemente humildes, suficientemente críticos con nosotros mismos para darnos cuenta de cuáles son las jerarquías de poder que estamos colocando en juego cuando nos acercamos a la investigación o cuando trabajamos con nuestros estudiantes. Y en esta idea, entonces, la necesidad de devolver la soberanía a los sujetos, los colectivos. ¿Quiénes son los propietarios de la investigación? Estamos acostumbrados a pensar que los propietarios de la investigación somos los investigadores o las investigadoras. Y los propietarios de la investigación son los sujetos que participan de la investigación, porque son los que están ofreciendo sus vidas, sus relatos, sus prácticas, sus acciones para construir desde ahí su mundo. Por lo tanto, la investigación no nos pertenece. No es propiedad nuestra, sino que justamente forma parte de un proceso de compartir con otros y con las otras, y de respeto fundamental a esas voces, al sentido que plantean esas voces, esos sujetos, y a la validez que tienen esas voces como forma de entender y comprender el mundo. Por lo tanto, la educación transformadora está interesada en la experiencia situada, rompiendo con la lógica neoliberal de la deslocalización de la producción. En este caso, no podemos pensarnos en una posición deslocalizada. No existe una investigación en cualquier lado y lugar. La investigación y la enseñanza tienen lugar en un espacio concreto y particular, que sitúa el conocimiento que se produce ahí de una forma y sitúa la experiencia también de una forma particular. Y tenemos que entenderlo desde ahí. Y construyendo desde ahí hacia una posición, como decía antes, compleja, global, digamos, ampliada, pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa idea, por lo tanto, recreamos los espacios colectivos como otros espacios de construcción pública, como ya he dicho, construcción desde el sentido del mundo, el sentido de la existencia, construida desde ese diálogo permanente que tenemos que mantener. En este sentido, algunas líneas de actuación que me planteo ya para ir terminando, ¿no? Necesario para esta idea de una investigación otra, una educación otra y una para la transformación, para una sociedad otra, es actuar desde el vínculo con los sujetos y colectivos. Esto que planteaba antes. No podemos investigar solamente desde una idea de objetivos de investigación, procesos de investigación que aplico, que desarrollo, etcétera, en un colectivo, sino que la investigación se construye y la enseñanza se construye desde el vínculo, desde el caminar juntos, desde ir construyendo colectivamente unos y otras, cada uno desde su rol, desde su posición, desde su historia, desde su trayectoria, pero sin vínculo no existe capacidad de transformación, porque no estamos, digamos, permitiendo a los colectivos que tomen el control de sus vidas, sino que estamos siendo reguladores de sus vidas. Y esto desde un ámbito de relaciones democráticas y horizontales. Es decir, de nuevo lo que planteaba antes, de construyendo las relaciones de poder,
reconstruyendo las jerarquías en las que nos desenvolvemos generalmente, apeándonos de las tarimas, de los púlpitos y empezando a trabajar desde esta perspectiva más horizontal, democrática, participativa, etcétera, etcétera. Y pensándolo desde un carácter performativo, es decir, que estas actuaciones no solamente son modos de hacer cosas, sino que están representando procesos, ideologías, construcciones sociales y políticas que se van dando. Y por lo tanto, lo que hacemos está incluido todo un contenido ideológico, político y social y cultural que se pone en juego en nuestras formas de actuar. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que haciendo, investigando y enseñando de un modo, estamos desarrollando procesos ideológicos de pensamiento, de acción, de experiencia determinados. No estamos actuando desde una lógica tecnológica, sino estamos actuando de una posición performativa, es decir, de reconstrucción, de revivir todo el contenido que esa práctica conlleva como una forma de entender el mundo. Y por último, líneas de actuación que nos llevan a diferentes formas de narrar la investigación y narrar la enseñanza. Es decir, desvinculándonos de los procesos, digamos, más verbales, orales, de lo que son los legitimados desde una cultura literaria, de una cultura establecida en torno a lo literario, a la lengua escrita fundamentalmente. Hay que pensar en narrar de otras formas. Empezar a narrar junto con otras posibilidades de expresión, de contarnos, de ver el mundo y de narrar el mundo. Y aquí tenemos que aprender de cómo la otra gente que vive en las comunidades, los colectivos, narran su mundo. Y aprender a cómo ellos narran ese mundo, aprendemos nosotros también a conectarnos con modos alternativos de contar. Finalizo resumiendo en dos diapositivas, de alguna forma, los ejes principales de todo lo que me he planteado. Y lo recupero desde la idea de las finalidades de esta investigación educativa para la transformación. Y por lo tanto, la primera idea, y que he machacado todo el tiempo, la idea de recuperar y establecer el sentido de comunidad, necesariamente. De comunidad que nos permite construir mundo desde esta idea colectiva. De construir un discurso educativo, social y político basado en la emancipación, la equidad y solidaridad. Elementos que nos darían para desarrollar muchas más cosas, ¿no? Construir un sentido de lo público desde lo local, en esta idea de la localización, de la idea de que lo local y lo global se unen, ¿no? Se vinculan de alguna forma. Y recuperando esta idea que decía antes, que parece que es muy potente y necesaria para ir aprendiendo otras formas también de entender lo pedagógico, de la pedagogía de la existencia que Catherine Walsh nos plantea, para reconvertirnos en un investigador o investigadora a otro u otra. Un investigador que se reconstruya a sí mismo con los otros y con las otras, y que nos enfrentamos en ese proceso de co-construcción en nuestras propias construcciones y relatos hegemónicos, como miembros de las jerarquías y de las relaciones de poder establecidas. Estamos ahí, nos ubicamos ahí como académicos, como parte de ese mundo. Por lo tanto, tenemos la obligación también de pensarnos como parte de ese relato hegemónico. Y por lo tanto, que nos convirtamos en actores incómodos para la sociedad. Si un investigador o investigadora, perdón que no he corregido, que incomoda, que no es, digamos, amable con el poder, que no es amable con lo hegemónico, que no es amable con los poderosos, sino que justamente la investigación incomoda al otro, a la otra, al poderoso. Y por lo tanto un investigador que da cuenta de historias de resistencia, de emancipación, no se limita simplemente a dar fe de procesos que se están dando en la escuela, en lo educativo, a modo de notario o forense, que simplemente reconstruye aquello que ha ocurrido sobre un cuerpo muerto, sino justamente la investigación como una forma de dar cuenta de estas historias que cambian el mundo y en un marco de comunidad de investigación. Comunidad de investigación entendido no comunidad de investigadores o investigadoras. Comunidad de investigación como una comunidad donde todos y todas somos parte. Los investigadores, los sujetos que participan, los niños, las niñas,
maestros, maestras, etcétera, etcétera, etcétera. Comunidad de investigación en un sentido que nos compromete y nos vincula a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias. Esto es lo que tenía preparado en un poquito más de 45 minutos.